¿Qué secretos esconden estas momias? Hace décadas, investigadores descubrieron cientos de cuerpos momificados de forma natural, enterrados en barcos en un árido desierto del noroeste de China, datados hasta hace 4000 años. La ropa y los ajuares funerarios de las momias llevaron a algunos investigadores a postular que eran migrantes procedentes de Asia Occidental. Sin embargo, nuevas pruebas de ADN publicadas en la revista Nature sugieren que las llamadas momias de Tarim en realidad descendían directamente de una población que habitó la región durante la Edad de Hielo. Al principio, el atuendo occidental de las momias y su aspecto europeo suscitaron la hipótesis de que eran los restos de un grupo indoeuropeo de emigrantes con raíces en Europa, quizá emparentados con los pastores de la Edad de Bronce de Siberia o los agricultores de lo que hoy es Irán. Tenían el pelo rubio, castaño y pelirrojo, nariz grande y vestían ropas brillantes, a veces muy elaboradas, confeccionadas con lana, pieles o cuero de vaca. Algunos llevaban sombreros puntiagudos, parecidos a los de las brujas, y parte de la ropa era de fieltro o tela tejida, lo que sugiere lazos con la cultura europea occidental. Otros vestían telas escocesas que recordaban a los celtas, sobre todo una de las momias conocida como el hombre de Cherchan, que medía más de 2 metros, era pelirrojo y tenía barba poblada, y fue enterrado hace más de 1000 años con una falda de tartán. Otro de los cadáveres más famosos es el de la llamada princesa o bella de Xiaohe, una mujer de 3800 años de antigüedad, con pelo claro, pómulos altos y largas pestañas aún conservadas que parece sonreír en la muerte. Aunque llevaba un gran sombrero de fieltro y ropas finas e incluso joyas, no está claro qué posición pudo ocupar en su sociedad. Estos cuerpos no fueron momificados intencionadamente como parte de ningún ritual funerario. Más bien, el entorno seco y salino de la cuenca del Tarim, que contiene el desierto de Taclimacán, uno de los más grandes del mundo, permitió que los cuerpos se descompusieran lentamente y a veces mínimamente. También se cree que el extremo frío invernal de la zona ayudó a su conservación. Según los investigadores, muchos cuerpos se enterraban en ataúdes de madera con forma de barca, cubiertos con pieles de ganado y marcados con palos de madera o remos. El descubrimiento de la hierba efedra en los enterramientos sugiere que tenía un significado médico o religioso, pero aún no está claro cuál podía ser esa religión, ni por qué algunos enterramientos incluían anillos concéntricos de estacas de madera. Las máscaras, ramitas y huesos de animales hallados en los cementerios de las momias ofrecen una visión tentadora de su vida cotidiana y sus rituales. Aunque la mayoría de las preguntas sobre su cultura siguen sin respuesta, los enterramientos apuntan a su dieta y al hecho de que eran agricultores. Las momias fueron enterradas con cebada, mijo y trigo, e incluso collares con el queso más antiguo jamás encontrado. Esto indica que no solo se dedicaban a la agricultura, sino que criaban animales rumiantes. Los habitantes de la cuenca del Tarim eran genéticamente distintos, pero sus prácticas, desde el enterramiento hasta la fabricación de queso, y su vestimenta, que refleja técnicas y artesanía practicadas en lugares lejanos en aquella época, parecen demostrar que se mezclaron con otras culturas y aprendieron de ellas, adoptando sus prácticas con el tiempo e incorporándolas a una civilización distinta. Los investigadores creen ahora que su vida cotidiana incluía desde la cría de rumiantes hasta la metalurgia y la cestería, a lo que contribuyó el hecho de que el desierto de la región de la cuenca del Tarim, hoy desolado, fuera antaño mucho más verde
y tuviera abundante agua dulce. Se cree también que los habitantes de la cuenca del Tarim comerciaban e interactuaban con otros pueblos en lo que acabaría convirtiéndose en un corredor fundamental de la ruta de la seda que unía Oriente y Occidente en el árido desierto. En 1995, Mair afirmó que las primeras momias en la cuenca del Tarim eran exclusivamente caucásicas o europoides, con inmigrantes del este de Asia que llegaron a las partes orientales de la cuenca del Tarim hace unos 3000 años, mientras que los pueblos uigures llegaron alrededor del año 842. Al intentar rastrear los orígenes de estas poblaciones, el equipo de Victor Mair sugirió que pueden haber llegado a la región a través de las montañas del Pamir hace unos 5000 años. Mair ha afirmado que los nuevos hallazgos también obligan a reexaminar antiguos libros chinos que describen figuras históricas o legendarias de gran estatura, con profundos ojos azules o verdes, narices largas, barbas pobladas y cabello pelirrojo o rubio. Tradicionalmente, los académicos se han burlado de estos relatos, pero ahora parece que podrían ser exactos. En 2007, el gobierno chino autorizó a un equipo de la National Geographic Society, dirigido por Spencer Wells, a examinar el ADN de las momias. Wells logró extraer ADN no degradado de los tejidos internos. Los científicos extrajeron suficiente material para sugerir que la cuenca del Tarim estuvo habitada continuamente desde el 2000 a.C. hasta el 300 a.C., y los resultados preliminares indican que los habitantes, en lugar de tener un único origen, provenían de Europa, Mesopotamia, el Valle del Indo y otras regiones aún por determinar que, cabe recalcar, todas estas zonas tienen, muy probablemente, un origen en común, es decir, descendían de un único pueblo en la antigüedad. La posible presencia de hablantes de lenguas indoeuropeas en la cuenca del Tarim hacia el año 2000 a.C. podría interpretarse como evidencia de que se produjeron intercambios culturales entre las poblaciones indoeuropeas y chinas en una fecha muy temprana. Se ha sugerido que técnicas como la guerra con carros y la fabricación de bronce podrían haber sido transmitidas al este por estos nómadas indoeuropeos. Mallory y Mer también señalan que, antes de aproximadamente el año 2000 a.C., los hallazgos de artefactos metálicos en las culturas del área, que hoy corresponde al noroeste de China, son extremadamente escasos, simples y, curiosamente, ya estaban hechos de cobre aleado y, por lo tanto, cuestionables. Aisladas durante milenios bajo la arena implacable del desierto, las momias de Tarim nos devuelven una mirada que no termina de encajar con los relatos establecidos sobre el pasado de Asia. Sus cuerpos hablan un lenguaje que desafía las categorías simples. Portan rastros de culturas desaparecidas, de tecnologías y costumbres que viajaron más lejos y más temprano de lo que creímos posible. Y sin embargo, aún no sabemos con certeza quiénes fueron, de dónde vinieron o qué sabían del mundo que los rodeaba. Tal vez su mayor legado no sea lo que nos dicen, sino lo que aún nos obligan a preguntar.